Mateo capítulo 5, primer evangelio, verso del 1 al 12. Gloria a Jesús. Bien, leemos la palabra en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Dice la palabra: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu santa palabra. Te ruego, Señor, que la presencia tuya sea manifiesta, que tú nos hables, Señor, así como lo hiciste hace 2000 años atrás en aquella montaña, aquella multitud. Así te ruego que hoy, Señor, tú nos puedas hablar a nosotros por medio de tu Espíritu, Señor. Tú nos puedas tratar. Padre, mira los corazones aquí que están sedientos de ti. Trata con cada uno de ellos. Que la palabra haga el efecto por la cual tú la estás enviando esta tarde. Que veamos los frutos, Señor, de esta tu palabra, para gloria de tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El ministerio de nuestro Señor Jesucristo se encontraba en pleno apogeo. Miles y miles se agolpaban alrededor del maestro para oír la palabra y para ser sanados. La fama de Cristo, hermano, se había extendido aún más allá de las fronteras de Israel, de tal manera que el evangelista Mateo nos dice que le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Pero Lucas añade que también de la costa de Tiro y de Sidón fueron gentes y que procuraban tocarle, porque dice Lucas, poder salía de él y sanaba a todos. Y viendo Jesús esta gran multitud, la Biblia dice que sube al monte y sentándose comienza a enseñar. Y él comienza a enseñar precisamente el sermón más extenso y el sermón más conocido que salió de los labios de nuestro Señor Jesucristo. El sermón del monte, llamado así porque precisamente por el lugar donde fue pronunciado ese sermón, es el más conocido que el Señor ha predicado o predicó en su momento. Y el tema de ese sermón es el reino de Dios. El reino de Dios. En ese sermón que, como dije, ocupa el capítulo 5, 6 y 7 del Evangelio según San Mateo, el Señor expone las normativas del reino de los cielos. Pero también nos dice los que son parte del reino de los cielos, pero también los que están excluidos del reino de los cielos. Y él comienza este sermón precisamente con 8 bienaventuranzas. 8 bienaventuranzas. Y la palabra bienaventurado significa pues feliz, dichoso, ¿verdad? Dichoso, feliz. Y fíjense, amados hermanos, que es interesante cómo el Señor Jesús comienza el sermón hablando a la gente de lo que realmente trae felicidad al corazón humano. Amén. El concepto de felicidad del mundo es un concepto totalmente diferente al concepto de felicidad que Cristo expone aquí en este sermón.
En el mundo la felicidad consiste en tener riquezas, en los placeres temporales del pecado, en tener lujos, en tener abundancia, ¿verdad? En eso consiste el concepto de felicidad de los del mundo. Pero para Cristo, las personas que son realmente felices son aquellas que dependen totalmente de Él. Amén. Que se rinden absolutamente al señorío de Cristo. Por eso es que dice la palabra: y vosotros estáis completos en Él. Vosotros estáis completos en Él. Mis amados, toda la felicidad humana se encuentra en las bienaventuranzas que Cristo ha revelado aquí en el Sermón del Monte. Aquí está el verdadero concepto de la felicidad según nuestro Señor Jesucristo. Y para una clara comprensión de el sermón más citado y más conocido de nuestro Señor, el Sermón del Monte, y especialmente de las bienaventuranzas, que es la serie que nos ocupa a nosotros, yo les propongo en primer lugar ver el contexto en que el Señor pronunció aquellas palabras, y en segundo lugar les propongo desglosar cada una de las bienaventuranzas, pero vamos a centrarnos en esta tarde en la primera de ellas, en Mateo capítulo 5, verso 3, donde dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Así que veamos en primer lugar, mis amados, el contexto del sermón. No podemos olvidar que el Señor estaba dirigiendo aquellas palabras a un contexto esencialmente judío. Le estaba hablando a los judíos, y ese pueblo estaba siendo sometido a una durísima esclavitud, sometimiento por el imperio dominante en aquella época, que era el imperio romano. Y antes que ese imperio romano se conociera en el mundo, la Biblia nos dice que Dios le reveló al profeta Daniel sobre este imperio mundial. El profeta Daniel tuvo una visión con 4 grandes bestias que simbolizaban 4 imperios mundiales que iban a venir sobre la tierra. Precisamente la cuarta bestia, o el cuarto imperio mundial que Dios le reveló al profeta Daniel, era el imperio romano. Pero vamos a ver cómo describió Dios a este imperio mundial, a esta cuarta bestia. Se lo reveló a Daniel. En Daniel capítulo 7, verso 7, dice la palabra: después de esto, decía Daniel, miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible en gran manera, fuerte, la cual tenía dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Y en el versículo 23 dice: dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Fíjense, hermanos, cómo Dios describe, no a este bendito, sino a la cuarta bestia, una bestia terrible. Dice que una bestia diferente a los demás. Quiere decir que ese imperio mundial era un imperio totalmente diferente al resto de los imperios. Creo que debería sacar un momentico para afuera y después lo traen. Ponle una vacunita ahí para que respete el bendito. Gloria a Dios. Ahora, este imperio romano, que era absolutamente diferente al resto de los imperios, que era el peor de todos, que era el más cruel de todos, era precisamente el imperio que estaba dominando. Un segundo, ¿no? Por favor, díganle que salgan por fuera. Sí, eso. Gracias. Deja que yo te agarre cuando salgamos. El
peor de todos, el más cruel de todos, según lo describe Dios en su palabra, era precisamente el que estaba dominando a los judíos en ese tiempo. Y por supuesto que ellos querían ser libres de aquel oprobioso imperio romano. Y ellos habían centrado su esperanza en la aparición del Mesías. Todos ellos creían que cuando el Mesías apareciera en la tierra, los iba a librar del imperio romano y los iba a hacer una gran nación. Ahora, ¿de dónde venía esa esperanza que ellos albergaban de que cuando el Mesías apareciera iban a ser libres del imperio romano? Pues de sus maestros, los maestros religiosos de su época. Ellos le habían enseñado aquella idea que tenían en su cabeza de que el Mesías los iba a librar del imperio romano. ¿Y qué había pasado, hermano? El asunto es que en el Antiguo Testamento aparecían profecías de la primera y de la segunda venida del Mesías a la tierra. La primera y segunda venida estaban allí mezcladas en el Antiguo Testamento. Y el tema es que los maestros de Israel no supieron distinguir entre las profecías de la primera venida y de la segunda venida. Y ellos pensaban que era una sola venida. Y aunque las profecías de la primera venida del Mesías decían claramente, por ejemplo, Isaías 53, que él iba a venir como un siervo sufriente, que iba a ser despreciado, desechado por todos, incluso que iba a morir. Sin embargo, las profecías de la segunda venida del Mesías a la tierra decían que venía como un rey poderoso que iba a destruir a todos los enemigos de Israel y que iba a implantar su reino milenial en la tierra, su reino físico visible en la tierra, y que iba a gobernar desde Jerusalén. Por esa razón es que ellos dijeron: cuando el Mesías aparezca, nos va a librar del yugo romano. Y no solo eso, sino que agarrará a la nación de Israel y la pondrá como la cabeza de las naciones. Esa era su idea. Ahora, había miles de judíos allí mirando a Jesús, y muchos de ellos decían: este es el Mesías. En otras palabras, este es quien nos va a librar a nosotros del oprobioso yugo romano. Eso es lo que albergaban ellos en sus corazones. Ahora, teniendo esto en mente, trate de imaginar por un segundo lo que pasó en los corazones de aquellos judíos cuando Cristo abre su boca y lo primero que dice el Señor en Mateo capítulo 5 verso 3: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ellos estaban esperando otra cosa. Pero ahora Jesús dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué pasa? Que en las profecías de la primera venida se establecía claramente que el Mesías traería un reino espiritual a la tierra, y luego en su segunda venida era que traería el reino visible, el del milenio. No lo entendieron. Y ahora Jesús dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y peor aún, en Mateo capítulo 5 verso 5, el Señor dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. No me diga Jesús, así que ser manso con una bestia que es la peor de todas. Y Mateo capítulo 5 verso 9 dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Traten de imaginar por un segundo lo que pasaba en el corazón de miles de los oyentes allí cuando Cristo pronunció esas palabras. Mis amados, la expectativa de los judíos
con la aparición del Mesías que los libraría del yugo romano era tan alta que cuando Juan el Bautista apareció en el río Jordán, muchos de ellos pensaron que Juan era el Cristo. Dice lo que dice Lucas capítulo 3, verso 15 al 17. Dice, entonces el Señor le respondió y dijo, no, Lucas 3. Un momentico, hermano. Uy, parece que me confundí aquí. Un segundo. Lucas capítulo 3, verso 15. Dice, como el pueblo estaba en expectativa, oiga cómo estaba el pueblo, hermano. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. Respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. En otras palabras, yo no soy el Cristo. No, el que viene después de mí, ese sí es el Cristo. Él es el poderoso, él sí, pero el pueblo estaba en expectativa. El pueblo pensaba que Juan era el Cristo y por tanto quien nos libraría del yugo romano. Miren, hermanos, esta enseñanza caló tan profundo en el corazón de los judíos que aún los apóstoles, cuando Jesús estuvo a punto de ascender a los cielos, el día que Jesús iba a ascender, en ese justo momento ellos le hacen una pregunta al Señor. Y él le dice en Hechos capítulo 1, versos 6 y 7, le dijeron, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Todavía albergaban la esperanza. Los apóstoles, hermanos, después de haber recibido toda la instrucción de Cristo. Y Él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y en el verso siguiente le dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. No, no es ahora ese momento. En otras palabras, no es ahora. Gloria a Dios. Dice, hermanos, muchos judíos asistieron a aquel sermón de Cristo con una expectativa equivocada. Y quizás algunos de mis oyentes hoy aquí también tienen alguna expectativa equivocada al llegar a este lugar. A lo mejor alguien ha venido para que Cristo le arregle su matrimonio. O alguien quizás ha venido para que el Señor le arregle su economía familiar. O alguien ha venido quizás un poquito más atrevido con el deseo de ver cómo encuentra una pareja sentimental entre nosotros. Otros quizás han venido diciendo, Señor, bendice mi proyecto personal. No sé cuál ha sido su expectativa al venir aquí esta tarde. Pero es mi deber decirle, mis amados hermanos, y ser muy claro, que Jesucristo vino a la tierra para resolver un único problema. Y ese problema se llama el pecado del hombre en su corazón. Porque de ese problema se desprende el resto de nuestros problemas. Entonces Jesús vino a tratar con la raíz del asunto. Él vino a tratar con el pecado de los seres humanos. Con ese asunto. Fíjese, hermano, que un ángel del Señor se le aparece en sueños a José, el esposo de María, y le habla acerca de este asunto. En Mateo capítulo 1, versos 20 y 21 dice, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará
a su pueblo de sus pecados. Ahí está la misión, porque Él salvará a su pueblo ¿de qué? De sus pecados. Y el propio Jesucristo, para que no quedara duda, en Lucas capítulo 5, versículos 31 y 32, Él dijo, respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ahí está. Jesús vino a llamar a los pecadores ¿a qué? Al arrepentimiento. Todo pecador que se arrepienta de sus pecados viene a Cristo, Jesús lo perdona y entonces toda su vida será restaurada. Porque la raíz del problema se llama el pecado del hombre en su corazón. Jesús vino a tratar con ese asunto. Sin embargo, amados hermanos, a pesar de que muchos judíos asistieron a aquel sermón con una expectativa equivocada, el resultado de este sermón fue extraordinariamente asombroso. Mateo capítulo 7, versos 28 y 29 dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Oiga, se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Ahí está el resultado de este sermón glorioso. Ahora, habiendo considerado, hermanos, el contexto de este sermón, veamos ahora la primera de las bienaventuranzas pronunciadas por Cristo bajo el enunciado la dependencia total de Dios. La dependencia total de Dios. Mateo capítulo 5, verso 3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Fíjese, hermano, que Jesucristo no habla aquí de pobres materiales. No, Jesús está hablando de pobres en espíritu. Se está hablando de una pobreza espiritual, no material. No podemos confundirnos. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu. No se habla de pobreza material, sino pobreza espiritual. En el griego, mis amados hermanos, el griego antiguo, el griego koiné, en el cual se escribió el Nuevo Testamento, había una palabra para designar a los trabajadores pobres y otra palabra para designar a los verdaderamente pobres. La palabra que Jesús usó aquí es esa palabra, para los verdaderamente pobres. En otras palabras, gente que eran mendigos, que necesitaban mendigar para que le dieran algo, para obtener cualquier cosa, lo que fuera. Esa es la condición, esa es la palabra que nuestro Señor usó aquí. Un pobre en espíritu es todo aquel que tiene un corazón pobre, que se siente pequeño, insuficiente, mendigo, que depende siempre y en todo de Dios. Fíjese bien. Es decir, es alguien, hermanos, que sabe que todo lo que tiene no es debido a su habilidad humana, sino a que la voluntad de Dios así lo ha querido. Es alguien que sabe que todo lo que ha hecho, lo que hace y lo que hará se debe única y exclusivamente a la gracia de Dios, al favor de Dios y no a su sabiduría ni a sus habilidades. Gloria a Dios. En otras palabras, el cuadro que el Señor Jesús nos está presentando aquí, mis amados hermanos, es de un hombre que está tan arruinado espiritualmente hablando, que no tiene recursos en sí mismo para salir de esa condición.
Y por lo tanto necesita como un mendigo venir a Dios para suplicarle y decirle, ayúdame, porque yo no puedo. Jesucristo usa en el Evangelio de Lucas una ilustración natural para que nosotros podamos comprender claramente a qué se refiere Él cuando dice pobres en espíritu. En Lucas capítulo 16, versos 19-21, dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Fíjese, hermano, la palabra que se usa aquí para mendigo es exactamente la misma palabra que Jesucristo usa en Mateo capítulo 5, verso 3, para decir pobres en espíritu. O sea, el cuadro que está describiendo Cristo es el de un mendigo que está totalmente lleno de llagas, que no puede librarse por él mismo de esa condición. Eso es lo que Jesús está diciendo aquí. Ante los ojos de Cristo, mis amados hermanos, el Señor nos dice, ¿ustedes ven la condición de este mendigo llamado Lázaro? ¿Ya la contemplaron? Bueno, esa es la misma condición que tienen todos los hombres, espiritualmente hablando, delante de Dios. Es lo que Jesús nos quiere decir. ¿Ustedes vieron ese cuadro? A ese mendigo lleno de llagas, que está allí a ver si por misericordia cae algo de la mesa del rico para poder alimentarse. Aún los perros vienen y le lamen las llagas. Dice, esa condición es la que tiene todo ser humano, espiritualmente hablando, delante de Dios. Yo sé que son palabras fuertes, pero es la verdad. Si Cristo lo dice, es la verdad. Es por eso que el Evangelio no es tan popular, porque derriba nuestro orgullo. Pero es que yo pensé que yo era algo. Jesús dice, no, tú ves el cuadro de Lázaro tirado allí, ese eres tú. En otras palabras, Jesús dice que nuestro pecado nos ha llevado a un estado de ruina tal que estamos totalmente corrompidos. Escuche, totalmente corrompidos, echados a perder, que hemos perdido de tal forma el rumbo que hemos llegado a un estado de mendicidad total. Si alguno todavía no me cree, Romanos capítulo 3, versos 10 al 12, el apóstol Pablo, ¿sí? Como está escrito, mira lo que dice aquí, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ese es el cuadro. Yo sé que no luce muy bonito, pero ese es el cuadro. Ese es el diagnóstico que el Señor da de nuestra condición delante de Él. Según Jesús, nuestro estado de bancarrota espiritual es tan grande que no tenemos forma de salir por nosotros mismos de nuestra condición. Por eso es que tenemos que mendigar, que rogar, que suplicar al único que nos puede ayudar a salir de esa condición que se llama Dios. Dígame, porque es verdad.
Mire, en el Salmo 113, versículos 7 y 8, encontramos una ilustración perfecta, hermanos, de lo que venimos diciendo. Salmo 113, versos 7 y 8, dice la palabra de Dios. Él, escuche bien cómo comienza. Él, ¿quién es Él? Dios. No es usted, no son sus buenas obras, no es la religión. Dice, Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Hoy somos príncipes y algunas princesas del pueblo de Dios, ¿verdad? Pero todo creyente verdadero sabe que antes de estar en la condición que estamos ahora por la gracia del Señor, estuvimos primero en el polvo y peor aún en el muladar. Y esa palabra muladar significa el lugar donde se ponía la basura, donde se ponía el estiércol, lo inservible, lo que ya no tenía uso para su dueño. Iba a parar allí, al muladar. Y dice que del muladar Él nos levanta. Así, mis amados hermanos, estuvimos todos los que ahora creemos en Él. De allí nos sacó Jesucristo. Alabado sea Dios. No sé cuántos se alegran. Amén. Del muladar nos sacó el Señor. En su gran amor y misericordia, Él extendió su mano y nos sacó del muladar, del polvo donde nosotros estamos. Ahora, yo quiero preguntarles, hermanos, ¿puede algún creyente verdadero jactarse de algo? Fíjese, ¿puede algún creyente verdadero jactarse de algo delante de Dios? ¿Puede algún creyente verdadero presentar algún mérito propio delante de Dios? Yo creo que después de estas declaraciones del Señor, nadie se atreve a decir, no, es que tú sabes que hice tantas buenas obras. Es que yo oro y ayuno. Absolutamente no, mis hermanos. Si todavía alguno, perdonen que estoy derribando el orgullo de algunos, pero si todavía alguno tiene dudas, mire lo que dijo el profeta Isaías, capítulo 64, versículo 6. Dijo, si bien todos nosotros somos como suciedad, no sociedad, suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Todas nuestras buenas obras delante del Dios justo, del Dios bueno y santo, todas nuestras buenas obras, dice, son como un trapo de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Bienvenidos a nuestra condición. Por eso es que Pablo decía, el que se gloría, gloríese en el Señor. Si alguien se va a gloriar aquí, gloríese en el Señor. Por eso es que Pablo decía, nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado. No se predicaban ellos como hay tantos por el día de hoy que se predican tantos ellos. Mis amados, mientras tengamos alguna esperanza en nosotros mismos o en nuestros recursos, nunca recibiremos la ayuda de Dios para salir del muladar y salvarnos. Nunca. El reino de los cielos no es dado a los que creen que se lo merecen. El reino de los cielos no es dado a los altivos y orgullosos, a los que confían en su propia justicia. No, no. Sino que el reino de los cielos es dado a los pobres en espíritu, a aquellos publicanos despreciados por todos, aquellas rameras despreciadas por todos.
Aquellos que son tan pobres que saben que no pueden ofrecerle nada a Dios y tampoco lo intentan. Porque saben que no pueden ofrecer nada. Miren, ellos ruegan por misericordia y solamente ellos son escuchados. Por eso que decía el salmista David: a un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Cuando hay un corazón así, en esa condición, que sabe que no merece nada, que sabe que si Dios no lo ayuda, no hay manera en que él pueda salir de esa condición, cuando clama, Dios lo escucha. Por eso Jesús le dijo a los fariseos: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque ellos sí creyeron, hermano. Los fariseos se creían santos. Los fariseos se creían puros. Los fariseos se creían que merecían el reino de los cielos, que ya eran hijos de Dios. Pero los publicanos y las rameras no. Entendieron claramente cuando Jesús decía: arrepiéntanse. Ellos entendieron que sí debían arrepentirse y lo hicieron. Por eso Jesús dijo: ellos van delante de vosotros al reino de los cielos. Hermanos, pero para que todos aquí podamos entender claramente esta verdad, porque es clave esta verdad que le estoy diciendo, hermano, oigamos de la misma boca de Jesús las siguientes palabras en Lucas capítulo 18, versos del 9 al 14. Escuche: a unos que confiaban en sí mismos como justos. ¿Quiénes eran esos? Los fariseos. Que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Dijo también esta parábola: dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El publicano significa pecador, ¿no? Dice: el fariseo puesto en pie, fíjense, estaban en la casa de Dios, puesto en pie, oraba, sí oraba, pero consigo mismo. Y oraba de esta manera diciendo: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Pero ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Más el publicano, dice, pero el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Y escuché la conclusión de Cristo: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mis amados, la bienaventuranza no está en ser un mendigo espiritual, porque todos los hombres son mendigos espirituales, nada más que la mayoría no lo quiere admitir. No, la bienaventuranza está en reconocer que nuestro pecado nos llevó allí al muladar, en reconocer que no podemos salir con nuestros propios recursos de ahí, y en entender, escuche, que lo mejor y lo único que nosotros podemos hacer es clamar a Dios por ayuda. Y una vez que seamos librados, mantener el corazón humilde, sabiendo que si ahora somos príncipes en su pueblo, ha sido única y exclusivamente por la gracia de Dios. Ahí está la bienaventuranza. Solamente así
disfrutaremos del perdón de Cristo, de la gracia de Cristo, y además disfrutaremos, amados hermanos, de la vida abundante que Cristo ofrece. Ahí está la bienaventuranza. Solo los que tienen un corazón así disfrutan la vida de Cristo. Por eso son bienaventurados, felices, dichosos. Alabado sea Dios. Es por eso que Cristo dijo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. No es que será, es que han comenzado a vivir ahora el reino de los cielos. Tales personas, mis amados, son los únicos que disfrutan del reino de los cielos. Ciertamente ahora de una manera parcial, está claro, pero cuando Cristo venga o nos mande a buscar, entonces será de una manera total, perfecta y absoluta. Tenemos una esperanza bienaventurada. Ahora comenzamos a vivir bajo la gracia del Señor, sí, pero todavía no está la plenitud de lo que Él quiere para nosotros. Está en el futuro. Y mira lo que dice el apóstol Pedro, capítulo 1, primero de Pedro, capítulo 1, versos 3 y 4. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Escuche, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Hay una herencia en los cielos reservada para aquel que es pobre en espíritu. Ahí está la plenitud. Gloria a Dios para siempre. Yo no sé cuántos alaban al Señor. Amén. Si ahora los pobres en espíritu, hermano, disfrutan, sí, algo parcial, las bondades del reino de los cielos, pero un día disfrutarán a plenitud al Rey y a su reino. Gloria a Dios. ¿Cuántos se gozan en eso? Por eso es que Cristo dice: son bienaventurados. Son bienaventurados. Pero hermano, debemos decir con mucha tristeza que la mayoría de los hombres no se consideran a sí mismos como pobres en espíritu. Esa no es, la visión que los incrédulos tienen de ellos mismos. Es por eso que su estilo de vida es totalmente autosuficiente. Ellos no conciben la vida viviendo totalmente dependientes de Dios como los pobres en espíritu. No, ellos conciben su vida viviéndola totalmente independiente de Dios. Así viven ellos, los autosuficientes. Por eso expresan públicamente que ellos no necesitan a Dios. Y algunos llegan al extremo de decir que Dios no existe. El necio dice en su corazón que no hay Dios. Hermanos, sí, y toda esta carrera de alejarse de su Creador comenzó en el huerto del Edén. Allí cuando la serpiente le susurró a Eva: serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. A partir de ese momento hay hombres que se han endiosado y que han exigido al resto de los hombres que le adoren como a Dios. Y hay otros que han fabricado ídolos con sus propias manos y dicen que esos son sus dioses. Y otros han llegado al extremo de decir que el dinero es su Dios, creyendo que del dinero o que de la riqueza de este mundo viene su bienestar, que viene su paz, su tranquilidad, y han hecho del dinero un Dios. Mira lo que dijo Jesús en Mateo capítulo 6, verso 24: ninguno puede servir a dos señores,
porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. En otras palabras, hay gente que ha hecho de las riquezas, del dinero de este mundo, un Dios. Han puesto su esperanza, su confianza en el dinero. Lo han hecho el Señor de sus vidas. Estas personas ignoran que Jesucristo dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y el apóstol Pablo dijo: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Por si alguno quiere codiciar aquí el dinero, si alguno quiere hacer del dinero su Dios, ya sabe lo que le va a acontecer. No hay en el dinero vida. El dinero no puede dar lo que solo Jesús puede dar. Pero además de esto, hermano, hay un engaño mucho más sutil y peligroso, en el cual caerán millones de autosuficientes y por lo cual pasarán la eternidad en el infierno, y es la religión. La religión, que no es otra cosa que el intento del corazón de alcanzar el cielo con sus buenas obras. Ellos quieren alcanzar el cielo y creen que se lo merecen por sus buenas obras. Y yo quiero que volvamos una vez más a Lucas capítulo 18, versos 9 al 14. Vamos a contemplar una vez más esta parábola de Jesús para que tengan la idea. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola: dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Y escuche, dice: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Fíjese, una religión. A lo mejor este publicano está haciendo, este fariseo, perdón, está haciendo muchas más cosas de algunos de los que están aquí. Pero Cristo dijo que este hombre no descendió justificado a su casa. Dios no lo justificó. Porque dice que el que se humilla, el que se exalta, perdón, será humillado. Hay mucha gente religiosa que creen que por sus buenas obras alcanzarán al cielo. Mire, hermano, Jesús lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí. Si no te apoyas en Jesús, no llegarás al cielo. Si te apoyas en tus buenas obras, te pasará lo que a este fariseo. La religión engañará a muchos. Todo este esfuerzo humano, toda esta rebeldía contra el Creador, es con un solo objetivo: no reconocer que la Biblia dice de nosotros exactamente nuestra condición, por cuando todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y mire lo que dijo el Señor Jesucristo en Juan capítulo 3, versos 18 al 20, que siempre nosotros nos centramos en los versículos anteriores, pero nunca reparamos en estos. Siempre decimos: porque de tal manera Dios amó al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero ¿qué tal el versículo 18 al 20? Mire lo que dice: el que en él cree, o sea, en Cristo, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. Te van a explicar por qué. Dice que la luz vino al mundo. ¿Quién es la luz? Cristo. Vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas.
porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Ahí está. El problema de los hombres es no reconocer esto porque quieren seguir haciendo lo malo y que nadie los corrija. Ese es el problema, hermano. El hombre no quiere humillar su corazón, no quiere dar su brazo a torcer, no quiere entender que es mejor humillarse que ser altivo. Es mejor ser un pobre en espíritu que ser un autosuficiente sin Dios. Amados, así como la más grande dicha que tiene el ser humano es ser hijo de Dios, es ser de Cristo, es ser hallado en Él, así la peor condición del ser humano es vivir sin Cristo. El peor estado de un hombre es vivir sin Dios y sin esperanza en este mundo. De hecho, la esperanza bienaventurada de todos los pobres en espíritu es el glorioso día cuando lleguen allá y se encuentren cara a cara con su Salvador, con Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Ese será el verdadero cielo para todos los pobres en espíritu, la eterna comunión con la persona de Cristo. Ese es el cielo. Usted pensaba que el cielo eran las cosas lindas, no, el cielo es Cristo, hermano. El cielo sin Cristo es un lugar lindo, nada más. El cielo para los pobres en espíritu se llama Jesucristo. Pero de la misma manera, el castigo más atroz, la sentencia más terrible será la separación eterna de todos los autosuficientes de la persona de Cristo. Vean lo que dice Mateo capítulo 7, versos 22 al 23, en el mismo Sermón del Monte. Dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Lo peor que le puede pasar es que nunca más puedan tener contacto con Cristo ni comunión con Cristo. Ese es el castigo más grande en el infierno. Y todo esto será por una sola cosa, hermano, porque no quieren rendir su corazón. No quieren rendir su corazón. Porque su corazón no arrepentido, su corazón duro, les dice, amados hermanos, que no necesitan a Cristo para vivir. Jeremías 17, verso 9, dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Engañoso es el corazón. El problema de la gente es que su corazón lo ha engañado y le ha dicho que pueden vivir sin Cristo. Y yo creo que hoy Dios nos ha hablado muy claro y nos dice: salgamos de ese engaño. No nos dejemos engañar por nuestro corazón. Y yo quiero terminar esta tarde con un texto que está en Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3, verso 14 al 20, que dice así: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Escuche: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y escuche por qué era tibio. Dice: porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. No me hace falta ni Dios para vivir. Y escuche lo que le dijo el Señor. Esta es la verdad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto,
Yo te aconsejo que de mí, dice Cristo, compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Sabe? Hay una invitación del Señor aquí, y es a rendir nuestro corazón a Él, a reconocer el diagnóstico que el Señor ha dado de nosotros, que estamos en la condición de aquel mendigo llamado Lázaro, y que solamente Él, por su gracia, nos puede sacar de esa condición. Pongámonos de pie, por favor, esta tarde. Gloria a Jesús. Aleluya. Si el Señor le ha hablado, hermano, por favor, levante sus manos y dígale: gracias, Jesús, porque me has hablado hoy. Me has dicho claramente cuál es mi condición, Señor. El corazón sin Dios es un corazón que está en el muladar, que está en el polvo de la tierra. Es un miserable, pobre, ciego y desnudo. Esa es la condición del corazón sin Dios, del hombre sin Dios. Aleluya. Y sabemos que los hombres han tratado de salir de esa condición por la religión, por sus buenas obras, por tantas cosas. Pero tú dices que nada de eso nos puede librar de esa condición, que solamente tú, Señor, nos libra de esa condición. Así que en esta tarde, hermano, si usted reconoce que Dios le ha hablado, y si usted reconoce que necesita del Señor, Él dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Solamente ellos, los que tengan un corazón así, podrán alcanzar el reino de los cielos. No por ellos, sino porque les es dado por el Señor. Así que en esta tarde, no sé si usted puede clamar al Señor y decir: Padre, yo reconozco el diagnóstico que tú has dado de mí. Yo reconozco que esa es mi condición. Oh Padre, yo soy un pobre en espíritu, y yo sé que en mí no hay nada que me pueda hacer salir de esta condición. Yo sé que el único que me puede sacar de aquí eres tú, Señor. Por eso yo vengo a ti esta tarde. No sé cuántos quieren pedirle al Señor. Yo vengo a ti esta tarde. Aquí está mi corazón. Dice: a un corazón contrito y humillado no despreciarás tú. Aquí está el Señor, hermano. Entrégale tu corazón a Cristo. Él dice: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. El Señor está tocando a la puerta de tu corazón, y Él te dice: déjame entrar para sanar tu corazón, para sacarte del muladar y del polvo, y hacerte un príncipe, una princesa, para que puedas estar entre mi pueblo. Y una vez que estés allí, mantén tu corazón humilde, hermano, porque en el cielo todos los que están allí en este momento, tenga por seguro que son pobres en espíritu. Todos los que están allí, hermano. Por eso cuando le den la corona, dice la Biblia que más adelante todos van a arrojar esa corona a los pies de Cristo, porque saben que el único digno es el Señor. Bendito sea Jesús. Así que en esta tarde, por favor, rinde tu corazón al Señor. Alabado sea Dios. Es la invitación del Señor. Sea mi roca, oh, gloria a Dios. Aprovecha estos minutos, estos momentos, para rendir tu corazón al Señor. Gloria a Dios. Y que el Señor ponga su mano cuando salga de aquí, esta palabra no caiga en el vacío, sino que sigas meditando en ella. Que no hay nada que nos pueda librar a nosotros excepto Jesucristo. En lo único que debemos confiar nosotros es en el sacrificio que hizo Cristo por nosotros en la cruz del Calvario. Que no hay en nosotros nada que nos pueda ayudar, ni la religión, ni las buenas obras, nada. De hecho, la Biblia dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Solo por gracia somos salvos por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe.
Solo Jesús te puede salvar. Solo Jesús te puede sacar de esa condición. Entiéndelo. No es una religión, no es un grupo, no es el dinero, no. Pon tu confianza en el único que te puede ayudar, que se llama Jesucristo de Nazaret, el Hijo de Dios. Él. Y una vez que te libre, sigue confiando en Él. Mantén la humildad en tu corazón. Aleluya. Me bendice mucho Cristo, que la primera virtud que el Señor puso como base del resto de las virtudes es la humildad. La humildad en el corazón. Hermanos, ningún soberbio entrará ya, ningún orgulloso entrará ya, solamente el humilde de corazón. El que reconoce que solo Jesús lo puede ayudar. Así que dile a Jesús: ayúdame, Señor, sálvame. Sálvame, Señor. No hay fuerzas en mí. No hay nada en mí que me pueda ayudar. Entrégale tu corazón al Señor. Entrégale tu vida al Señor. No te apoyes en tus buenas obras. No porque ayuno, no porque doy diezmo. Eso no sirve para salvarte, no. Ningún formalismo externo, ninguna religión te va a salvar a ti. Solamente Jesús te puede salvar. Aleluya. Padre, ruego esta tarde que esta obra poderosa de salvación que solamente tu Espíritu puede hacer, Señor, a través de tu palabra, sea hecha aquí, Señor. Que toques los corazones, que los corazones se rindan de verdad a Dios esta tarde, Señor. Y que esta palabra les siga tratando en sus vidas, oh Dios, durante toda esta semana. Que no estén quietos, Padre, que tu Espíritu los siga tratando y entiendan que no es el formalismo, que no es la religión, que no son las buenas obras, que es Cristo el único que nos puede ayudar y salvar. Aleluya. Gracias te doy por tu palabra. Gracias por el trato, Señor, que has tenido con nosotros esta tarde. Gracias por cada cántico. Gracias por cada persona que está aquí. Pero gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret, bendecimos a tu pueblo, Señor, y te damos muchas gracias. Y toda la gloria sea tuya, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria.